Y está con nosotros Gustavo, nos ha cambiado la agenda esto, Gustavo Sí. Gutiérrez, constitucionalista y especialista, entre otras cosas, en su condición de mil oficio legal, ¿no es cierto?, en temas electorales. Estamos yendo al referéndum el domingo, pero primero quisiera tu juicio sobre esto que acaba de ocurrir. Bueno, en principio el recurrir al asilo es un derecho humano, es un derecho consagrado en los tratados internacionales. Definitivamente que tiene como elemento evitar cualquier tipo de persecución política en un Estado, y todo ciudadano tiene el derecho de pedírselo, y también el Estado al requiriente de negárselo, ¿no? Yo creo que la postura de Uruguay ha sido conforme a los elementos que ha tomado en cuenta, ha considerado que definitivamente no hay una motivación política y por tanto ha dado una respuesta en ese sentido, ¿no? Claro, pero digamos, ya, le dicen que no, pero en el contexto de la investigación que tiene sobre él en relación al caso Lavajato y demás, la voluntad expresada de pedir asilo es una voluntad de no someterse a la justicia, y por lo tanto eso se convierte en un riesgo para el proceso. Sí, claro, yo creo que es una cuestión ya bien compleja y complicada lo que le viene al expresidente, porque el hecho mismo de haber pedido asilo y al haberse negado, se entiende porque no considera que hay motivaciones políticas, lo que genera es un potencial peligro de fuga, ¿no? Y que los fiscales lo valoren de esa manera, y el juez también, y eventualmente pues le revoquen la detención o el impedimento de salida por una detención preventiva, como usualmente han estado realizando los fiscales que están a cargo del caso Lavallato. Y no podría cuestionar la legitimidad de esa decisión, ¿no? Si él mismo está solicitando asilo y diciendo que, o sea, está tratando de evadir la acción de la justicia. Pero en fin, sí, vamos a tener para rato. Así es. Lo que queremos es hacer un esfuerzo, Gustavo, para entender por qué vamos a votar. Y comencemos uno por uno. A ver, comencemos por el punto número 1 del referéndum el día domingo, ¿no es cierto? El punto número 1 se refiere a la Junta Nacional de Justicia. Yo no sé si podemos poner en pantalla en qué consiste exactamente la pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia ante el Consejo Nacional de la Magistratura? Tal cual es la pregunta que va a aparecer en la cédula. Sí. Bueno, en principio, yo quisiera señalar pues que el referéndum es una institución de la democracia directa que permite que los ciudadanos puedan emitir una opinión de modo inmediato, de modo directo, en el proceso de elaboración de leyes o inclusive de reformas constitucionales, si lo habilita una constitución. Pero tiene un contenido esencial ese proceso, y ese proceso implica que haya de por medio el diálogo, la información, el acceso y conocimiento de la opinión ciudadana que va a ser sometida a esta consulta, de saber qué es lo que viene con estos nuevos cambios. Porque lo contrario no es un referéndum propiamente dicho, sino es un plebiscito, termina siendo una consulta censitaria, populista, ¿no? Porque la población finalmente va a votar de manera emotiva. Claro, lo que yo digo es que vamos a votar a favor o en contra de Vizcarra. Así es, vamos a Entonces, votar. el presidente dice sí, no. Entonces votamos por eso, por otra cosa. O sea, votamos a favor o en contra del presidente. Claro, y es peligroso, y ese mensaje hay que dejarlo bien claro, porque quizás más adelante algún otro presidente podría hacer consultas similares que podrían poner en riesgo el propio sistema democrático. Podrían proponer quizás que la inversión pública que se creen empresas del Estado, etcétera, contra empresas chilenas, empresas extranjeras, etcétera, generando un nacionalismo exacerbado, y finalmente a través de las consultas populares se puedan permitir este tipo de cambios en el sistema. Entonces, eso es muy peligroso. Hay que tomar en cuenta ciertamente que la consulta popular esencialmente tiene que ser muy razonada, porque uno de los grandes problemas del voto es la emotividad, y ese es un tema muy delicado y hay que ponerlo en cuenta. Ahora, ¿no? es cierto que era urgente la modificación constitucional con respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, porque no podemos estar sin la institución que toma las decisiones con respecto al nombramiento y ratificación de jueces y fiscales, ¿no? Bueno, vamos al punto entonces, a la primera pregunta sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que aquí también ha habido una responsabilidad generalizada, porque si uno advierte esta novísima institución en el Perú, que recién se incorpora con la Constitución del 79 y se reperfila con la Constitución del 93, tiene un origen pues también nuevo en el derecho comparado con la Constitución italiana y francesa del 47 y 48.
Pero más allá de ese tema, lo cierto es que lo que ha habido en el Perú ha sido un desfase, porque estas instituciones no han sido adecuadas ni actualizadas. ¿De cuándo es la ley orgánica del Consejo de la Magistratura? Es del año 93, es una ley hecha al galope para poner en funcionamiento esta institución y hemos tenido más de 20 años para poder actualizarla, modificarla, optimizarla y sin embargo los parlamentos sucesivos y los gobiernos sucesivos prácticamente han dejado a la deriva esta institución y eso es lo que ha pasado. De suerte que yo creo que una salida adecuada, y va a tener que ser de todas maneras también, es una nueva regulación a través de una ley orgánica que permita mejorar los niveles tanto de selección como los niveles de ejecución. Es decir, lo que tú dices, no basta con esta decisión porque no tenemos ninguna garantía, porque además lo que la gente no sabe es que se va a constituir una Junta Nacional de Justicia que va a ocupar las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. El problema es que para constituir esta Junta se va a crear, o sea, se va a instituir una comisión que es la que va a decidir quiénes son estos 7 miembros del... Y ojo, ¿no? Para que se constituya ahora la comisión va a tener que aprobarse la ley orgánica, porque una de las disposiciones de la misma propuesta dice la Junta se constituirá una vez que se apruebe la ley orgánica a los 90 días siguientes. Es decir, vamos a tener que establecer una regulación previa y eso, como les digo... Pero vayamos primero a cuál es la comisión que decide cuál es la Junta. El presidente del Tribunal Constitucional. Sí, es el presidente del Tribunal Constitucional. El Contralor General de la República. El presidente del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, ¿no es cierto? Un representante un rector de universidad pública con más de 50 años de existencia, un rector de universidad privada con más de 50 años de existencia y ¿quién más? Ya están los 7, sí, creo, ¿no? Sí, esos son los 7. En la actualidad, la elección del Consejo Nacional de Magistratura es a través de determinadas instancias corporativas, ¿no? Colegios profesionales, colegios de abogados, como fuerzas vivas del país, trasladaban el voto porque estamos hablando de jueces que que ejercen el poder, directamente el poder democrático, porque tienen un poder de origen también, porque les confiere el sistema la potestad de resolver conflictos y de imponer sanciones graves, inclusive hasta la pena de muerte en el caso de traición a la patria. Por tanto, requieren una transferencia de poder popular. Y esa transferencia de poder popular en el derecho comparado lo hace el poder político, lo hace el Senado, lo hace el presidente. Pero como ese es un acto muy político, se crean estos estamentos intermedios como el Consejo Nacional de la Magistratura y para darle legitimidad democrática es que la población votaba. Hemos cambiado ese sistema y estamos pasando a un sistema más técnico que entiendo de que es razonable y es una alternativa, es una buena alternativa, el tratar de poner dignatarios del más alto nivel a efectos de que estos sean los que elijan este nuevo grupo de personas que van a... Pero el gran problema que tienes es que si tú revisas casi todas estas instituciones, con excepción hecha tal vez de la Defensoría del Pueblo, que la crítica puede ser quién nombra al defensor del pueblo. Es el Ejecutivo, ¿no es cierto?, el que nombra al defensor del pueblo. Entonces, ahí hay un voto del Ejecutivo, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional hay controversia con respecto a las condiciones en las que es electo y sobre las características de sus decisiones. Algunos cuestionan de que se haya convertido en última instancia del sistema de justicia y no efectivamente una instancia puramente constitucional. Hay una controversia alrededor del fiscal de la Nación, ¿no es cierto, Chávarri? Va a haber una controversia con la elección. Tenemos una situación, digamos, transitoria en la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿quién va a ser el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia? Claro, lo que decía era que se trata de una opción, de una fórmula, porque no se puede desligar de la injerencia política. El Contralor con mayor razón, porque el Contralor prácticamente es una persona que tiene mucha ligación y mucha confianza tanto al Parlamento como al gobierno, que son quienes finalmente lo proponen y lo ratifican en el cargo, ¿no? Y lo eligen en el cargo. En consecuencia, las fórmulas siempre van a ser complejas y difíciles porque hay la posibilidad de la injerencia política. Por eso yo no veía mal tampoco el sistema actual, el sistema de elección a través de los gremios corporativos, pero también se ha politizado, o en algunos casos mayorías de colegios profesionales han tenido la sartén por el mango, por ejemplo, en último momento los colegios de profesores o universidades con baja calidad técnica, pero eso era pues salvable también haciendo algunas reformas, ¿no? Por ejemplo, dándole la calidad solamente a aquellas que están licenciadas.
¿Cuál es la razón para que tengan 50 años? Es como si únicamente se estaría privilegiando a 2 o 3 universidades en el Perú, porque el proceso de licenciamiento se entiende que ya es una entrega de un reconocimiento a la calidad educativa y a la calidad de sus autoridades. Entonces, el licenciamiento prácticamente tiene 2 niveles o tiene un... Claro, estás estableciendo una discriminación que no tiene... Claro, entonces creo que ambas fórmulas pueden entenderse, pero más allá de esto, como los reparos que tú has señalado, que son válidos, lo que vamos a tener que ver es la segunda etapa de la reforma, y es la reforma legislativa de cómo vamos a aterrizar con todo esto. Yo creo que lo mejor que viene aquí, y tibiamente, en este tema de la reforma de la justicia, más allá que se llame junta o consejo, es el poder de los consejeros de controlar a los jueces y fiscales. Porque el gran problema de la Constitución en la parte del Consejo era que teníamos un Consejo que no tenía las atribuciones necesarias para poder controlar adecuadamente a jueces y fiscales. Por ejemplo, la destitución de vocales y de jueces, el Consejo solo los podía hacer a solicitud de la Corte Suprema o de la solicitud de la Junta de Fiscales Suprema. O sea, un juez corrupto, un juez inmoral, etcétera, estaba protegido por todo el sistema de justicia y únicamente el Consejo lo podía destituir cuando la Junta de Fiscales o la Corte Suprema lo solicite. Entonces, lo que se está haciendo con esta reforma es darle al Consejo la posibilidad, a la Junta, ahora como se va a denominar, la posibilidad de que de oficio pueda destituir a una persona en estas cualidades. Yo hubiera sido un poco más radical y creo ver acá una perspectiva, ¿no? Y es sacar el control disciplinario del Poder Judicial y del Ministerio Público y pasárselo totalmente a la Junta de Justicia. Es decir, que lo que hoy son los órganos de control no pertenezcan, es decir, por ejemplo, ahora es un fiscal. Así es, hay un fiscal controlador en el órgano y hay un vocal. Y hay un juez, hay un juez de la OCMA, de la Oficina de Control de la Magistratura. Lo que tú dices es que lo ideal hubiera sido que toda esta potestad pase al Consejo Nacional de la Magistratura, que no solamente nombra, ratifica, sino eventualmente destituye y vigila y supervisa. Con la actual Constitución, el Consejo solamente puede destituir a vocales supremos y a los demás jueces y fiscales no los puede destituir siquiera, y menos les puede imponer una multa o una amonestación, nada. Todo eso lo puede hacer siempre y cuando lo soliciten los órganos supremos de cada una de estas instancias. Entonces ahí se genera como un cuello de botella. Se protege a los amigos, al fiscal o al juez que ayudó a los hermanitos, claro, se protege. Ahora, y no hay posibilidad de sanción. El problema es que en el contexto en el que estamos, y pese a todas las imperfecciones, o sea, cualquier cosa mejor que el Consejo Nacional de la Magistratura que teníamos, ¿no es cierto? Por supuesto. Lo que ocurre es que el Consejo ha entrado a un descrédito institucional en los últimos años y eso ha generado, pues, como te vuelvo a decir, que el cuestionamiento sea prácticamente unánime. Pero, repito, una verdadera reforma, una reforma en serio, lo que tiene que hacer es una institución con capacidad para cumplir sus funciones. Tú votarías, por lo que te entiendo, por el sí, pero hay que agregar un montón de cosas a esto. Sí, un poquito desanimado, pero no diría con un poquito de esperanza, porque en realidad durante 200 años los jueces son prácticamente funcionarios que no tienen mayor elemento de control. Tienen un autocontrol que genera impunidad en el sistema judicial y creo que la tendencia y el objetivo de los próximos años debe ser a generar un control externo para poder sacar ciertamente a estos mantos de impunidad dentro de las corporaciones. Gustavo, vamos a dejar el tema por hoy, solo nos ha alcanzado para el primer punto, pero yo creo que ha sido altamente ilustrativo. Esto es lo que vamos a votar. Sí, yo creo que es necesario ir al debate en estos últimos días, porque hay un deber también de todos nosotros de informar a la población de lo que trata el referéndum. Vamos a ir revisando día a día, punto por punto, los que van a ser sometidos a votación el día domingo. Reiteramos la información de último minuto para los que recién se conectan con nosotros. El gobierno de Tabaré Vázquez negó el asilo político a Alan García, que ya salió de la residencia del embajador Barros, y me imagino se habrá ido a su casa, ¿no? Porque impedimento de otra naturaleza que salir del país no tiene. Y vamos a recibir como todos los días, muchas gracias, Gustavo,